¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de vengarte de quien te arruinó la infancia? Las personas de las historias a continuación no dudaron ni un segundo. Mi nombre es Aiden y bienvenido a un nuevo video acerca de historias sobre venganza. El protagonista de la primera historia se llama Juan y llamaremos al antagonista Fernando. Juan desde siempre había sido una persona muy pacífica y reservada. Desde la primaria y la secundaria había sido víctima de bullying. Así que esto lo llenó con un profundo sentimiento de impotencia por no saber defenderse. Cuando estaba por ingresar a la preparatoria decidió tomar un tiempo sabático ya que no quería perder la oportunidad de presentar el examen y reprobarlo. Así que se puso a estudiar y después de presentar el examen comenzó con las clases en línea. Ahí todo iba normal, pero se dio cuenta de que en su curso el chico que lo estaba molestando desde la secundaria, que se llamaba Fernando, también había quedado en el mismo salón que él. Todo iba normal debido a que era pandemia y las clases estaban siendo impartidas en línea, pero eso cambió repentinamente cuando se dio el aviso de que podían volver a clases presenciales y todo comenzó a cambiar. Fernando, al ser una persona muy sociable, pudo hacerse de un grupo de 4 amigos que empezaron a molestar a Juan siempre que podían hacerlo. Antes de ingresar a la preparatoria, Juan tuvo un poco de tiempo y decidió prepararse tanto física como mentalmente para lo que quizá pudiera pasarle al entrar a la preparatoria. Así que se inscribió al gym, practicó artes marciales, practicó tiro. Con el paso de los días parecía que el grupo de amigos de Fernando y Fernando se enseñaban con Juan y siempre lo molestaban y todas esas cosas que le hacían iban escalando más y más. Un día, mientras Juan se encontraba en el patio trasero de la escuela, que era un lugar muy poco concurrido y al cual le gustaba a Juan ir por la soledad que él sentía, de pronto llegaron Fernando y sus amigos. Lo empezaron a molestar, le empezaron a golpear y Juan trató de defenderse, logrando golpear a 2 de ellos, pero después se abalanzaron todos contra él y lograron amagarlo y comenzaron a patearlo. Seguido de esto, como Juan ya no podía defenderse, se fueron y aunque todos sus compañeros lo vieron golpeado, Juan no quiso decir nada por miedo a lo que quizá podrían hacerle sus compañeros y a sus papás les dijo que algunos desconocidos lo habían atacado cuando se dirigía camino a casa después de la preparatoria. No quiso decirle tampoco nada a los maestros ya que ellos no prestaban atención a todas las cosas que le pasaban a Juan, solo regañaban a Fernando y a su grupo de amigos, pero no había más consecuencias como castigos. Un día Juan decide tomar iniciativa y decide descubrir en dónde estaba la casa de Fernando. Entonces comenzó a trazar un plan y a entrenar un poco más. Se compró todo un kit de protección, un chaleco, pantalón, botas. Entonces él lo que quería era devolverle todo lo que Fernando le había hecho a él, pero de una manera más violenta, si podemos decirle así. Entonces, a que no adivinen qué fue lo que hizo. Bueno, el plan incluía que iba a golpear obviamente a Fernando, pero que también como castigo iba a envenenar a su mascota, lo cual me parece demasiado fuerte, pero así fue lo que decidió hacer Juan en aquel entonces. Y decidió hacerlo en un día festivo porque sabía que los padres de Fernando trabajaban incluso días festivos y que él estaba a cuidado de su primo de 17 años. Entonces no sería demasiado difícil como hacer que saliera de su casa. Empezando con el plan, Juan le dio salchichas al perro de Fernando y este al principio empezó como a sentirse mal, se notó la molestia que el perro sentía y empezó a ladrar, pero después ya no ladró nada porque obviamente sabemos qué fue lo que pasó. Juan no se dio cuenta de que alguien lo estaba viendo o lo alcanzó a ver cuando le dio las salchichas al perro por la ventana y ese alguien era Fernando, quien estaba viendo todo lo que estaba haciendo Juan. Así que Juan, al darse cuenta de esto, salió corriendo de la casa de Fernando y Fernando salió corriendo tras de él junto con su primo, quien llevaba un bate. Fernando iba persiguiendo a Juan y traía un objeto punzocortante para poder hacerle algo. Entonces Juan se dio la vuelta y recuerdan que les había dicho que había entrenado tiro recreativo. Pues entonces ese día Juan llevaba una arma con balas de salva y se volteó y le dio un disparo a la pierna de Fernando. Entonces él ya no pudo caminar. Su primo,
Al darse cuenta de esto, pensó que el arma que traía Juan era de verdad y decidió esconderse y ya no lo siguieron persiguiendo. Entonces Juan siguió corriendo y logró ocultarse y ya no lo siguieron persiguiendo. Al día siguiente, Juan llegó a la escuela como si nada y todos sus compañeros empezaron a verlo como si él hubiera hecho algo malo, como si fuera un monstruo. Un maestro incluso intentó hablar con él y le preguntó directamente que si él tenía algo que ver con lo que le había pasado a Fernando, porque ya todos en la escuela se habían enterado de que alguien le había hecho cosas, que le habían disparado en su pierna y así. Pero como Juan siempre fue una persona súper tranquila, no se metía en problemas, era buen estudiante, él negó todo y obviamente todos le creyeron. Incluso revisaron su mochila, revisaron sus cosas, pero como no encontraron nada, le creyeron en que él no había hecho nada, que quizá había sido otra persona la que le había hecho eso a Fernando. Después de unos días, Fernando volvió a la escuela, pero llevaba muletas y no podía caminar bien. Los padres de Fernando estaban buscando al culpable y Fernando nunca dijo quién había sido o si había reconocido a la persona que hizo eso y que había intoxicado a su mascota. Con el tiempo, Fernando recuperó la movilidad, pero como la bala, aunque era de salva, de alguna manera logró incrustarse como casi en el hueso, eso le causaba problemas. Entonces ya no pudo volver a jugar fútbol. Le encantaba jugar fútbol y desde ahí pues ya era como que ya no iba a poder. Terminamos esta historia con que Juan sentía un cierto tipo de remordimiento, pero nada más por haber hecho eso con el perro, pero que estaba satisfecho con lo que había hecho Fernando, porque así fue como él aprendió a que siempre va a haber alguien que se va a desquitar por todo lo que él había hecho. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que fue una buena lección la que Juan le aplicó a Fernando por todo el acoso que recibía de su parte? Yo creo personalmente que sí, porque si alguien no alza la voz, si le dices a las autoridades de la escuela y ellas mismas no te creen o no hacen caso o no les hacen un castigo, ya está en uno como de alguna manera dar esa parte, ¿no? De intentar defenderse, de decir ya no más, y creo que actuó bien. Lo único que sí repruebo es que haya hecho eso con el perro de Fernando, porque con Fernando sí, que se haya desquitado de él, pero lo de la mascota sí me parece muy muy bajo. Pero cuéntame tú qué opinas, ¿te parece justa la manera en la que actuó Juan? ¿O tú qué hubieras hecho? Esta segunda historia tenemos como protagonista a Sara y Sofía, ¿ok? Resulta que Sara y Sofía eran mejores amigas y podría considerarse que eran inseparables. Iban a la escuela juntas, hacían pijamadas, todo lo hacían juntas. Resulta que un día Sara tenía que cambiarse de colegio y Sofía, por seguir a su amiga y por no perderla, decidió mudarse de colegio con ella. Ambas creyeron que aquel año nuevo escolar sería mucho mejor para ellas estando juntas al estar acompañadas. Al principio todo estaba bien, hasta que sin previo aviso Sara comenzó a tratarla mal. Sara empezó a lanzarle comentarios a Sofía como: si nos cambian de curso y tú no estás conmigo, no creo que tú puedas hacer amigos. Estos comentarios irían poco a poco a Sofía, ya que eso era cierto, porque Sofía no era una persona muy sociable y su única amiga era Sara. Como Sara era una persona muy sociable, ella armó un grupo nuevo de amigas, incluyendo a Sofía, obviamente. Entonces ya eran 4 amigas: Sara, Mía, Nicole y Sofía. Todas se llevaban muy bien, pero había algo que Sara no toleraba, que era que ella sí podía hacer bromas, pero cuando alguien le hacía una broma a ella no soportaba. O sea, a ella le gustaba hacer bromas, pero no le gustaba que le hicieran bromas. Un día Mía y Sofía estaban susurrando en clase, hablando sobre chismes, una plática normal entre amigas, y de pronto sienten como alguien les da una pamba en la cabeza. Y era obvio que había sido Sara. Entre risas, Sofía le dijo a Mía: mira, vamos a hacerle lo mismo. Tú te vas por un lado y yo me voy por el otro y le damos una pamba. Sara estaba pues distraída y de pronto sintió las 2 palmadas en la cabeza y se enojó con Mía y con Sofía por lo que le habían hecho. Entonces ellas le dijeron que solo le estaban regresando la broma, que él también les había hecho lo mismo y que no tenía por qué enojarse, ¿no?
pero Sara no lo tomó como a broma y lo tomó personal y se enojó y dejó de hablarles. Entonces ellas decidieron que siempre ellas tenían que estarla buscando cuando hacían las bromas, como para decirle perdónanos por favor, arrastrándose a que las perdonara. Pero esa pues ya fue como que el punto máximo y ellas dijeron ya no vamos a decirle que nos perdone porque ella empezó y no se aguanta. Se dieron cuenta de que por orgullo Sara no se les acercaba ya no quería hablar con ellas, ya no hablaban de nada, o sea, ya Sara estaba muy aparte y el grupo nada más se quedó con las otras chicas. Pasaron los días y fue más el orgullo de Sara que ya nunca les volvió a hablar, y al contrario de eso, sino que Sara se empezó a juntar con los demás grupitos de amigos que tenía. Se iba una semana con un grupito, otra semana con otro grupito, pero nunca duraba mucho tiempo en esos grupitos. Y creo que aquí es muy importante porque una persona que es muy sociable piensa que puede ser amigo de todas las personas, pero realmente que sea sociable no significa que todas las personas sean tus amigos. Y creo que en este punto era lo que le pasaba a Sara, porque ella sentía que podía ser amiga de todos, pero realmente un verdadero amigo no es así como Sara, ¿saben? Volviendo a la historia, después de eso Sara se empezó a quedar sola y ya no se juntaba con los grupitos, o sí, con los grupitos que ella consideraba amigos. Se empezó a quedar sola en el receso, comía sola, pasaba el tiempo sola, y hasta que un día ya no fue a la escuela para el siguiente ciclo escolar y se dieron cuenta de que se había cambiado de escuela porque quizás se sentía sola. La historia concluye en que Sofía sí sentía cierta satisfacción porque se dio cuenta de que Sara realmente nunca fue una verdadera amiga, sino que era más como una niña pick me imagino, y entonces sentía satisfacción porque le había llegado el karma por hacer como comentarios siguientes y después disfrazarlo como broma y no aguantar las bromas. Pero cuéntame tú qué te parece. ¿Tú estás de acuerdo en la actitud que tomaron las chicas hacia con Sara? Yo personalmente, la verdad sí me pondría en el lugar de Sofía, porque o sea, si tienes una amiga que actúa como Sara, que no aguanta las bromas pero le gusta hacer, que no te apoya, que no sé, que te insulta, vamos a decirlo así, yo creo que no es ese tipo de amiga el que está bien tener en la vida, ¿no? Pero bueno, déjame saber qué piensas en los comentarios y vamos con la siguiente historia. Para nuestra última historia, el protagonista se llama Carlos y su mejor amigo se llama Pato y el bully se llama Ángel, ¿ok? Ángel era el típico bully que molestaba a todos. Nadie sabía si tenía problemas en su casa, pero siempre estaba enojado y toda la furia la descargaba con todos a su alrededor en la escuela. Un día, Pato se había enamorado de una chica de octavo y ellos iban en 10º, pero la chica le correspondía a Pato, entonces empezaron de cierto modo a salir y esto le molestaba a Ángel por alguna razón, pero no sabían por qué. Entonces Ángel quizá estaba celoso y le empezaba a decir cosas a Pato como ay, eres una saltacunas, ¿por qué no te consigues a alguien de tu edad? Y cosas así, ¿no? Entonces eso hizo que la chica se fuera alejando un poco de Pato, porque de cierta manera le tenía como miedo a Ángel, porque sí era una persona como muy explosiva. La chica se apartó totalmente de Pato y eso hizo que Pato se enojara obviamente con Ángel, porque él fue el causante de que pasara eso. Lo que sucede es que Pato le reclama a Ángel, se pelean de palabras y pues el que termina como ganando la discusión en cierto modo es Pato, y Ángel eso lo tomó como ofensa y se empezó a ensañar como más con Pato. Si siempre le hacía cosas a los demás compañeros, ahora ya era nada más con Pato, nada más estaba friegue con Pato. Lo que le hacía era, no sé, que le tiraba sus libros, le daba patadas, no sé, lo sorprendía con puñetazos, cosas así, ¿no? Pero Pato, como siempre había sido una persona muy tranquila, muy calmado, pues nunca se defendía, dejaba pasar todas las cosas, no decía nada, pero obviamente hasta cierto punto esto iba a colmarle la paciencia, ¿no cree? Pato tenía un grupo de amigos, entonces ese grupo de amigos se dio cuenta de que Pato iba llegando a la escuela cada día con un golpe nuevo, no sé, en la cara. Llegaba con un moretón aquí, en el ojo, en el brazo. Entonces a ellos se les hacía esto muy raro,
porque obviamente afuera no estaba Ángel con él, entonces cómo había sido eso posible, ¿no? Pero un día uno de sus amigos se dio cuenta de que a la salida siempre Pato y Ángel coincidían en que se iban por el mismo camino hacia sus casas, vivían por donde mismo. Ángel siempre arrinconaba a Pato para golpearlo, y Pato nunca decía nada cuando llegaba el día siguiente. Eso causó que su grupo de amigos, como Pato no estaba haciendo nada, causó que su grupo de amigos dijeran ya estamos hartos de que nada más le haga eso a él, o sea que se ensañe con él no le hizo nada. Armaron un plan. Uno de los últimos días que vieron que Ángel estaba golpeando a Pato afuera, lo siguieron y lo grabaron como Ángel tenía en el suelo a Pato, le estaba dando patadas, le escupía, le hacía muchas cosas feas, pero todo eso lo estaban grabando con sus celulares. Ángel en algún punto se dio cuenta de que lo estaban grabando y entonces se distrajo y empezó a gritarle cosas a los chicos por estarlo grabando, pero no se dio cuenta que uno de los amigos estaba por atrás de él y entonces llegó y lo embistió y lo terminó tirando al piso. Ese amigo era muy grande, entonces era más su fuerza que la de Ángel, entonces pudo tirarlo al suelo y en eso aprovecharon todos para empezarla a golpear, para empezar a desquitarse con Ángel por todo lo que le había hecho a Pato. Lo empezaron a patear, le empezaron a arrojar piedras, tierra y ya, ¿no? Todos se unieron y empezaron a golpearlo. En algún punto ya casi que estaba inconsciente y ya todos dijeron no, ya nos pasamos, ya vámonos, y no dijeron nada, se fueron. Eso pasó digamos un lunes y toda la semana ya no fue Ángel a la escuela, pero para la siguiente semana, próximo lunes, llegó Ángel con su papá. Los llamaron a ellos 4 por lo que habían hecho y llamaron al director. Entonces empezaron como a investigar qué había pasado, y Ángel contó una versión de la historia donde dijo que todos ellos se le habían abalanzado primero y que ellos le habían hecho eso porque quizá estaban frustrados o tenían coraje contra él. Carlos empezó a contar la historia de su lado y contó todo lo que ya les conté, ¿no? De Ángel siempre le estaba molestando a Pato y a todos los demás compañeros y que ya estaban hartos de cómo estaban actuando. Y como Ángel estaba muy mal, o sea, estaba muy mal, pues no les creían a los demás. Eso hizo que Carlos se sintiera como enojado porque hasta los estaban obligando a pedirle disculpas a Ángel porque si no iban a proceder legalmente, o sea, ya era otra cosa. Y en eso, uno de sus amigos, ya no Carlos, ya no Pato, otro de sus amigos saca el video donde se ve como Ángel antes tenía arrodillado en el piso a Pato y le estaba golpeando. Entonces eso fue la prueba definitiva para que todo el teatro que había montado Ángel se le cayera y ya no le creyeron nada. Y como ahí estaba su papá, pues obviamente el papá de Ángel se sintió como avergonzado y le pidió perdón a los chicos que por todo lo que había pasado y que no sabía que su hijo estaba actuando así y todo eso, ¿no? Todo terminó en que a Ángel lo expulsaron definitivamente de la escuela y a el grupo de amigos de Carlos nada más lo suspendieron 3 días y ya podían regresar después a la escuela. Una cosa importante, porque todavía no termina, una cosa importante es que en un punto cuando Pato y Ángel se quedaron juntos, estaban solos, no sé qué había pasado, pero se quedaron juntos, Ángel todavía le dijo a Pato: espero que te cuides porque si te encuentro solo, vas a ver, me las vas a pagar. Pato, muy inteligente, le dijo que por su bien era mejor que dejara de molestarlos a todos y que ya no volviera nunca a la escuela o que ya no volviera como a querer hacerles algo a ellos porque lo tenían grabado y que no querían avergonzarlo. Tenían más cosas sobre él que podían hacerlo sentir más avergonzado, pero nunca le dijeron que el video lo habían guardado porque según esto, cuando los estaban interrogando ya no tenían nada, pero uno de ellos conservó el video oculto, entonces no sabían que tenían el video de qué cosas le estaban haciendo a Ángel cuando estaba en el piso. Y se los dejó a su imaginación porque obviamente no nada más lo estaban golpeando, ¿no? También le estaban haciendo otras cosas, pero esas cosas no las puedo decir aquí. Todo terminó en que
pues expulsado, los otros suspendidos, y Ángel nunca supo que había una copia del video de todo lo que le habían hecho, y que Carlos se sentía orgulloso porque de cierto modo actuó de tal manera en que ya no hubiera un bully en la escuela y ya todos estaban como conviviendo mejor. Pero bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame tú qué te parecieron las historias. ¿Actuarías como alguno de nuestros personajes? ¿Te sientes identificado con alguno de ellos? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Recuerda que yo soy Aiden, y si te gustó el contenido puedes suscribirte, dejar tu like y nos vemos para un próximo video.